Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Está precioso el bebé. Bueno, antes de comenzar con el mensaje, hace un tiempo nuestra hermana Marielos Moya había puesto ahí en el chat de las mujeres por su nieta. Recuerdan que estuvo muy mal, una peritonitis terrible, en 2 o 3 ocasiones estuvo al borde de que ya no había más oportunidad, le hicieron una traqueotomía, y fue una lucha de algún tiempo, pero Dios es bueno y todos conocemos que la historia permitió que el Señor la levantara de donde estaba, saliera del hospital, y por la misericordia del Señor hoy nos acompaña. Y hablábamos, porque siempre es bonito dar el testimonio, ¿verdad? Pero ella es muy tímida, entonces le digo, si yo la llamo y yo hablo, para que la gente mire por quién estuvieron orando y cómo Dios contesta oraciones. Entonces le voy a pedir a Melanie y a la mamá que pasen. Mi hermana Marielos también venga. Y toda la familia que quiera venir también puede venir. Todos están... Vengan aquí. Vea, estamos grabando y vamos a salir hasta en Canadá, así que no se preocupe. Bueno, ella es Melanie. Muchas gracias. Ella es la que tuvo la situación difícil, se está recuperando, pero queremos darle gracias al Señor. Y como ella va a estar difícil que hable, entonces vamos a dejar que la mamá hable, porque ella sí habla, ¿verdad? Más o menos. Entonces la mamá nos va a hablar un poquito y yo le sosténgalo nada más. Okay. Bueno, buenos días, buenas tardes casi, bendiciones a todos. Bueno, para mí es un gusto volver aquí. Bueno, todos conocieron a mi papá, creo, en algún momento, y bueno, a mi mamá. Les agradezco a cada uno por las oraciones que tuvieron por mí, por Valeria, porque, bueno, a principios de año fue demasiado difícil, pero gracias a Dios estamos aquí. Como dice uno, contamos todo el cuento y siguiendo adelante. Ella está en recuperación, pero gracias a Dios ha estado muy, muy bien. La vimos, como dice uno, así. Félix, ella estuvo pues muy mal a principios de año y tuvo una operación de emergencias en el México. Estuvo muy delicada, pues hasta el punto que yo hasta cuando ya fue la primera cita sí me dijeron que estuvo al borde de la muerte, que en realidad el mismo doctor nos dijo, ya es un milagro de vida. Tiene un ángel muy grande en el cielo y mucha gente orando por ella, porque en realidad no nos explicamos cómo ella está bien. Así, palabras del doctor. Y en realidad creo que el ángel que estaba ahí, aparte de Dios y las oraciones, mi papá, que también, que yo digo que él estuvo ahí con ella, porque en realidad ella estuvo muy grave. Ahorita ustedes la ven así, pero yo que la vi entubada, todo el proceso que tuvo de operación fue demasiado difícil. Yo como mamá en la vida pensé que ella con sus 18 años iba a pasar una situación tan difícil. En realidad fueron iglesias orando por ella y yo le doy gracias infinitas a Dios de que ella puede hoy hablar, que puede estar bien con nosotros. En realidad no le cortaron nada, lo único que le sacaron fue el apéndice, que en realidad el apéndice no la tenía dañada porque ella fue una bacteria que le entró en el pulmón ya después de muchos estudios, que la peritonitis de ella no fue normal, que es un caso para estudiar. Nos dijo el doctor que es como pegarse la loto, pero a lo malo. Entonces le dijo, mi amor, usted es un caso único y no sabemos por qué le dio, pero dele gracias a Dios que usted está vivo. Entonces, le damos gracias a Dios, de verdad, que ella está bien y nada más gracias a todos. Y de verdad que Dios está vivo y Dios existe y todo eso, que no hay ninguna duda de eso. Yo lo confirmo y en todo se me manifestó, desde cosas para medicinas, para pañales. A mí Dios me abría puertas donde estaban cerradas y yo decía, Señor, ¿eres tú? Gente me depositaba plata, a veces que yo estaba sin plata y yo decía, este es Dios, de verdad, o sea,
porque yo estuve días sin trabajar, entonces amistades mías de la escuela me depositaban plata, mis hermanos, mi familia me estuvo ayudando, porque también tenía que trasladarme todos los días a México, entonces desde pañales, desde cosas que ella ocupó, yo digo que Dios se manifestó desde que el doctor que la operó hasta el que le ayudaba a limpiarla a ella. Entonces de verdad solo puedo estar agradecida con Dios y con mi familia y con todos los que oraron por ella, y gracias a Dios y a ella, que es tan fuerte en realidad, porque ella es la protagonista de todo esto también. Entonces muchas gracias a todos. No sé si ella quiere decir algo, ¿no? No. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, ¿cómo no agradecerte tus milagros, tu gracia, tu misericordia? Normalmente los milagros pasan y no nos damos cuenta. Y a veces suceden cosas maravillosas en nuestra vida y olvidamos darte la gloria. Pero hoy, Padre, esta familia está aquí para dar gloria a tu nombre, para reconocer que fuiste tú, para darte gracias en medio de una congregación que se unió en oración para que tu nombre fuera glorificado. Gracias, Padre, por este momento, por esta familia, por este tiempo, por esta muchacha, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y como yo sé que todos quisieran abrazarla, pero eso no es posible, hagamos un abrazo de aplausos. ¿Sí? Que el Señor me lo bendiga. Amén. Dios te bendiga. Ahora sí podemos tomar asiento. Bueno, el mensaje de hoy, tomando en cuenta que ha sido la Semana Santa, se titula ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Todos conocemos la historia de Jesús. Todos conocemos del niño que nació en Belén, en un pesebre, conocemos del que predicó y fue crucificado, conocemos del que resucitó de los muertos. O sea, la historia la entendemos bien. Los escribas, los fariseos, los del Sanedrín, querían una respuesta y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Y él les dijo, yo soy. Pero ellos, en lugar de humillarse delante del Señor, lo que hicieron fue condenarle a muerte. Le rechazaron. No entendieron con quién estaban hablando. Simple y sencillamente le rechazaron. El orgullo, su vanidad, su necedad, su testarudez, su majadería, su irreverencia ante la soberanía de Dios fue mayor que reconocer que a la persona que tenían enfrente es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Porque para algunos Jesús es el Salvador, para otros también es el Señor. Pero ¿quién es Jesús para usted? Porque es personal. Y solamente usted puede responderse delante de Dios quién es Jesús. Pero esta respuesta no es una respuesta que se hace solamente con las palabras. Es una respuesta que se hace con las acciones, con la vida. Es la consecuencia de haber creído. ¿Quién es Jesús? Y se pueden dar diferentes definiciones bíblicas. Y entre todas ellas, dependiendo del orgullo y la vanidad de la persona, solamente se puede tener una sombra o la plenitud de la luz divina. Jesús es el gran yo soy.
Y esto para los estudiantes de la Biblia recordarán que significa muchísimo. Esta frase aparece por primera vez ahí en el libro de Éxodo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y empieza a hablar con el ángel de Jehová. Cuando el ángel le envía a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Moisés le dice: ¿y quién les digo que me envió? Y la respuesta es: yo soy. Ese yo soy, nosotros no podemos entenderlo como nosotros lo hablamos comúnmente. Es un yo soy de soberanía, de autoridad, de divinidad. Yo soy todo, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, yo soy el todopoderoso, yo soy el creador, yo soy Dios. Es un yo soy supremo, absoluto. Por eso cada vez que usted lee los evangelios y el Señor decía en algunos momentos, yo soy, a la gente que estaba ahí querían matarle, querían apedrearle, porque se estaba identificando con la divinidad eterna. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el gran pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y Él es todo eso. Cuando venían a buscarle a Getsemaní para llevarle preso, ¿a quién buscáis?, preguntó el Señor. A Jesús Nazareno. Y Él dijo: yo soy. Y todos cayeron postrados. Ese gran yo soy todos los días se presenta delante de nosotros, pero normalmente es ignorado. Ese gran yo soy, a quien podemos acercarnos con confianza para buscar su misericordia y su gracia, para que haga milagros como el que tuvimos testimonio anteriormente. Ese gran yo soy que abre las puertas de los cielos y nos da bendición hasta que sobreabunde. Ese gran yo soy que cuida de mí completamente, normalmente es ignorado. Porque todavía no termino de humillarme ante la poderosa mano de Él. Saberlo intelectualmente no cambia mi corazón. Saberlo intelectualmente no me hace salvo. Muchos entendían, Él es el gran yo soy. Nicodemo dijo: es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entenderlo no cambia, hay que creerlo. Mas todo aquel que en Él cree, el gran yo soy. Bueno, ese gran yo soy, viendo lo que estaba pasando con la humanidad y que no había una alternativa, una solución para darle salvación al hombre pecador, entendió que la única forma para poder ejecutar la salvación de los hombres era con un sustituto. Pero no había hombre santo en la tierra que pudiese tomar el lugar de otro hombre, porque todos somos pecadores. Porque no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la palabra del Señor. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Así que ningún hombre podría sustituirnos.
y cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que el Señor en su misericordia se despoja de su gloria eterna y viene y se reviste de humanidad. Para tomar mi lugar en la cruz del Calvario y cargar con mis pecados en la cruz del Calvario. Y el justo muere por los injustos, y el justo me justifica a mí que merezco la condenación, y como creo en él paso de muerte a vida por la gloria, la misericordia y la gracia de él. El gran yo soy, que se transforma en el Cordero de Dios, que quita el pecado, que no lo esconde, lo quita. Que toma nuestros pecados, los carga sobre su cuerpo, recibe el castigo y luego todos esos pecados son olvidados por Dios y ya no somos condenados con el mundo, porque nuestro juicio está en el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por mí. No es que yo no tenga que ir a juicio, mi juicio lo recibió Cristo. No es que yo no merezca condenación, mi condenación la recibió Cristo. Y por eso estoy justificado. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es Jesús? El gran yo soy. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El que da salvación a todos los que creen. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:5, que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es un ángel, no es la primera creación de Dios, es Dios. En el principio era el Verbo, hablando del Señor Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden hacer nada contra ella. ¿Quién es Jesús? El gran yo soy. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Creador. Ese es el Señor Jesús. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Hace un tiempo íbamos mi esposa y yo en el auto con el nieto atrás y algo le pasó al nieto, no sé, como que la silla no iba bien agarrada y como que se quiso volcar y ella inmediatamente reaccionó para enderezar la silla, pero en su premura me agarró el volante y entonces por un momento ella duro con el volante y yo sosteniendo el volante para que no lo torciera. Bueno, lo que quiero decir es que dos personas no pueden tener el volante. Dos personas no pueden tener el control. Porque va a causar un accidente. ¿Quién es Jesús? ¿Es el que tiene el control en mi vida? ¿O es al que no le doy el control de mi vida? ¿Quién es Jesús? Yo hago, yo pienso, yo actúo
tengo mis anhelos, tengo mis metas, tengo mi forma de pensar. Me rebelo ante lo que los demás dicen, no quiero seguir estas normas, no quiero seguir aquellas, pero tampoco quiero someterme o sujetarme a lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene el control de su vida? Si usted es el que decide cada día de su vida sobre las cosas que usted quiere que pasen, entonces Jesús no es que Él tiene el control de su vida, entonces Jesús no es el Señor de su vida. No es necesario reconocer el señorío de Cristo para ser salvo. Pero es imposible que una persona salva no reconozca el señorío de Cristo. ¿Quién manda en su vida? ¿Quién decide en su vida? ¿Quién toma las decisiones en su vida? Es que yo creo, es que a mí me parece, es que estoy orando por eso, es que estoy orando por aquello. Y al final toman la decisión y les va mal en la decisión. Y entonces pienso, es que si el Señor les hubiese dado el permiso, la voluntad, no les hubiera ido mal. Si realmente hubiesen estado sujetos a la voluntad de Dios, no les hubiera ido mal. Pero a veces la gente se camufla detrás de una oración para decir, yo estaba orando y por eso lo hice. Pero no le niego que no haya estado orando. El problema es que no esperó a que Dios le contestara. O tal vez lo que Dios le contestó no le gustó. Y al final usted estaba decidido a hacer esto o a hacer aquello. Y hoy está pasando las consecuencias negativas en su vida. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y muchas personas diciéndose cristianas vienen delante de Dios en su carnalidad para alcanzar las metas carnales pidiendo que Dios lo bendiga. Y eso no va a suceder. Porque el propósito que Dios tiene para nosotros no es que vivamos para este mundo, sino que seamos ejemplos para este mundo. No es que nos enredemos y nos confundamos con el mundo, sino que seamos luz en el mundo para que las personas puedan creer en el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Mire su testimonio. Su testimonio le va a decir quién es Jesús. Su testimonio no lo va a engañar. ¿Quién es Jesús? Es que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que vienen en las Escrituras. Son un poco antiguas, son ambiguas y ya no son para este tiempo. Las cosas han cambiado. ¿Quién es Jesús? Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es atemporal. Siempre está de moda. La palabra de Dios es guía, es luz. Me enseña, me abre el entendimiento. Me alimenta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me aconseja, me muestra cada día su misericordia, quiere hablar conmigo, quiere que yo hable con Él. Él me habla a través de la palabra, yo le respondo con la oración. Él mueve mi corazón para que pueda orar conforme a su voluntad. Él responde mis peticiones. Cuando sé que algo no está bien, el Señor me muestra en su palabra que estoy en lo incorrecto. Y cuando mi corazón es orgulloso, yo desobedezco a Dios porque quiero hacerlo. Pero cuando me humillo ante la poderosa mano de Dios, me doy cuenta que si lo hago me va a ir mal. Y la tristeza, el dolor y la angustia van a venir a mí y tal vez por mis malas decisiones, por mis necedades, también a mi familia. ¿Quién es Jesús? ¿Qué gana el Señor Jesús con que usted llegue a ser la persona más reconocida en el mundo? ¿Qué gana el Señor Jesús con que usted llegue a ser el mejor abogado o el mejor médico? Si eso no está puesto en las manos del Señor para servirlo a Él, para glorificar su nombre, de nada vale. ¿Quién es Jesús para usted?
Porque cuando nos rendimos delante de Él, nos rendimos completamente. Me rindo yo y todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todo lo ponemos delante del Señor. Nos presentamos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todo yo. Con todo lo que soy, con todo lo que Dios me ha dado, con todo lo que puedo hacer, con las gracias, con los dones que el Señor me dio, todo lo pongo delante de Dios para vivir el día para Él y por Él, para la gloria de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién es Jesús? No es el que vengo solamente un domingo a cantarle, lo cual es maravilloso y no tiene ningún menosprecio. No es el que vengo para escuchar de Él algún domingo, lo cual déjenme hacer una corrección. Muchas veces cuando he estado leyendo mi Biblia y me he encontrado leyéndola y lo que escucho es mi voz. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y yo escucho mi voz. Porque mi corazón y mi mente no están en lo que estoy haciendo. Simplemente estoy como cumpliendo. Aunque estoy leyendo la Biblia, no estoy escuchando a Dios hablarme. O a veces vengo y escucho a un predicador hablar. Y escucho a un predicador hablar del Señor, pero no escucho la voz del Señor. Porque no lo estoy buscando, porque no estoy atento a lo que el Señor quiere decirme, porque a veces pienso, ¿cuánto dura este hombre en estar diciendo lo mismo? ¿Por qué ya no termina? ¿Por qué no se calla? ¿O se equivocó? ¿O esto? ¿O aquí? ¿O allá? Porque no estoy atento a querer escuchar lo que el Señor quiere decirme. Cuando vengo a la casa del Señor, vengo y le digo, Señor, háblame. Aun cuando estoy predicando, Señor, háblame. Muchas veces estoy hablando y el Señor me dijo algo a mí. Ya lo había revisado, he analizado el mensaje, hemos orado por él y en ese momento el Señor me dice algo que no estaba. Y aprendo y crezco y me voy y sé que el Señor me está hablando. Porque quiero oírlo. Porque quiero tener un oído dócil. Porque yo sé que Él es el Señor. No es un señor, es el Señor. Parece como que en el español no podemos darle la dimensión que se quiere. Tal vez en el inglés europeo, cuando se habla de los lord, la cámara de los lord, que entonces los ponen, son señores pero de alto rango. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el que obedece. Yo soy el siervo. En la Biblia conocemos a un hombre que estaba lleno de orgullo. Él se sentía orgulloso porque era fariseo, de la tribu de Benjamín, de donde había salido el primer rey de Israel. Hebreos de hebreos. Se sentía orgulloso de que guardaba las normas de la palabra como se las habían enseñado. Y en su ira y en su orgullo y en su celo y en su manera de ver las cosas estuvo dispuesto o votó a favor de la muerte de uno de los siervos de Dios. Y no estaba satisfecho con la muerte de Esteban, sino que va y pide cartas para ir a Damasco, a las sinagogas, para encontrar a los de este camino, que es la primera forma en que se le dijo a los cristianos, los del camino. Para encontrar a los de este camino y sacarlos. Y dice la palabra de Dios que los sacaba del pelo, los arrastraba y los obligaba a blasfemar del Señor. Y sin embargo,
el Señor tenía misericordia de él. Y sin embargo, el Señor quería que fuese salvo. Y sin embargo, aunque mereciera todo el desprecio de los creyentes por el maltrato que había dado, el Señor no solamente quería que se salvara, sino que fuera un instrumento en sus manos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos que a veces hablan mal de la iglesia, hablan mal del Señor, hablan mal de los siervos del Señor. Se ríen, se mofan, se burlan. Y sin embargo, Dios no ha renunciado a ellos. Dios quiere hacer algo en la vida de ellos como quiere hacer algo en la vida nuestra. No tal vez lo mismo que este hombre. Tal vez el llamado sea para otra circunstancia. Y seguramente así lo es. Pero Dios quiere que todos entremos dentro del ministerio para la honra y la gloria de su nombre. Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra del Señor y empieza con un nombre, Saulo. Es la misma raíz del nombre Saúl, aquí traducido como Saulo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Prestémosle atención, ¿cuál era la actitud que tenía Saulo? Acababan de matar a Esteban. Y dice, respirando aún amenazas y muerte. Ya murió Esteban y necesitamos que otros tantos como Esteban también vayan a morir. Él no estaba satisfecho con que Esteban hubiese muerto, sino él dice la palabra del Señor y le pidió cartas para las sinagogas, lee un poquito atrás, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para hacerlos blasfemar y si no, para que murieran. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 3, mas yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo entiendo por la palabra de Dios que todos tienen su oportunidad. Y hay un momento en que tienen que tomar una decisión. Dios no va a obligar a ninguno a ser salvo, ni a ninguno a respetar el señorío de Cristo. Pero el Señor se le va a presentar en el camino. Ya Dios le ha dado una oportunidad. Y más de uno se encuentra caminando en Damasco. Y sin embargo el Señor le está hablando. La luz está resplandeciendo. Porque el Señor se está encontrando con usted. Y dice la palabra de Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿qué de malo te he hecho? Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Hay algo malo que usted vea que se ha hecho? Saulo, usted conoce la historia, cuando yo estuve sanando, cuando estuve liberando a las personas de los demonios, cuando estuve resucitando muertos, cuando se predicó la palabra del Señor, ¿dónde está la falta? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué es lo que hice que a usted no le gusta? Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué criticas a la iglesia? Saulo, ¿por qué murmuras de la iglesia? Saulo, ¿por qué hablas mentiras en contra de la iglesia? Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, no. Estás equivocado, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínese, es algo que tiene que ver con animales, pero para ser más simple, una tabla y un clavo salido de frente y que alguien empiece a darle con el talón al clavo. Eso es, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién lo haría? El clavo no se va a doblar, usted se va a dañar el talón. Se va a destruir. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar esta persecución contra la iglesia. Dura cosa te es hablar mal de la iglesia. Dura cosa es rebelarse contra la iglesia. Dura cosa es levantar falsos contra la iglesia. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Acaso te he hecho mal? ¿Acaso la iglesia le ha hecho mal? ¿Acaso a la iglesia le ha causado algún daño? ¿Acaso la iglesia no lo ha bendecido? ¿Acaso la iglesia no le ha cuidado? ¿Acaso la iglesia no le ha abierto las puertas? ¿Acaso la iglesia no está atenta? ¿Por qué me persigues? Y alguien diría, es que no estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Porque el que habla mal de la iglesia, habla mal de Cristo. Porque el que quiere destruir la iglesia, dividir la iglesia, fragmentar la iglesia, destruir a las ovejas que el Señor está trayendo para que sean sanas, para que sean salvas, contra el Señor lo están haciendo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Vemos un cambio en la respuesta. En el versículo 1 decía, respirando aún amenazas y muerte. Ahora vemos un hombre que cayó en tierra y dice, Señor, ¿quién eres? Tal vez usted va camino a Damasco, tal vez ya le tocó caerse, tal vez la luz está resplandeciendo. Y sabe quién le está hablando, pero no se atreve a preguntarle porque no quiere escuchar la respuesta. Porque si usted pregunta, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le responde, usted sabe que va a tener que humillarse ante Él y seguirlo toda su vida, dando gloria a su nombre. Por eso no quiere preguntar, Señor, ¿quién eres? Por eso aún no se ha interesado en saber quién es Jesús. Señor, ¿quién eres? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? Luego dice, el Señor le responde, yo soy Jesús. Yo soy. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas. Yo soy el que soy. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy.
ante semejante respuesta, o se humilla o se pierde. O se humilla o se pierde. Y ahí está Saulo debatiéndose. Su vida va a recibir un cambio. Si lo acepta, va a recibir un cambio. Y si no lo acepta, también va a tener un cambio. Y dice la palabra del Señor: él temblando y temeroso, ya no estaba con amenazas y muerte. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en este momento, Saulo se convirtió no solamente en cristiano, se convirtió en siervo. Y así es como usted lo puede ir leyendo cuando va escribiendo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo reconoce el señorío de Cristo y por eso él es su siervo. Decía el Señor: el que quiera ser mayor entre todos debe ser el siervo de todos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el Señor o no es el Señor? Simple. Él murió en la cruz por usted, resucitó para darle vida eterna. ¿Y qué le responde a usted? Hay gente que busca al Señor solamente para aprovecharse de Él. Hay gente que busca al Señor solamente para sacar beneficios de Él. Hay gente que busca al Señor no para servir al Señor, sino para que el Señor le sirva a Él. Hay gente que busca al Señor para hacer del Señor un esclavo de Él. Pero eso solamente ocurre en la mente. El Señor es el Señor. Y hay gente que le rechaza. Y tal vez hay gente que le va a rechazar esta mañana. Pero no piense que un día no se va a tener que postrar delante del Señor. Y un día va a tener que reconocerlo. Porque delante de Él se doblará toda rodilla. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pero para muchos será más que tarde. Él es el Señor. Y nosotros debemos ser los siervos del Señor. No para vivir para mí, sino para vivir para Él. Para dar gloria a su santo y maravilloso nombre. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Vamos a ver. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque esta semana recordamos ese regalo de vida eterna que tú nos diste, Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Gracias. Cristo resucitando de entre los muertos un día como hoy. Gracias. Gracias, Señor. Padre, si hay alguien acá que ha sido bendecido con la salvación de su alma, pero aún no ha reconocido el señorío de Cristo, háblale a su corazón y que sepa y entienda que tiene que vivir para ti, para tu gloria, para tu honra. Si hay alguien, Padre, acá que aún no te conoce, rogamos, Padre, para que hoy sea el día de salvación. Tal vez si usted muere en este momento, usted dice: yo sé que me condeno. Ay, yo sé que me condeno, porque yo he pecado, yo he ofendido a Dios, yo he ofendido la santidad de Dios. Yo sé que me condeno. Yo sé que si me muero en este momento, no tengo salvación, no tengo vida eterna.
Pero ahora entiendo que la luz del Señor se está presentando delante de mí y me está diciendo que me ama, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que quiere darme salvación. Ahora entiendo que en Cristo hay perdón de pecados y me siento arrepentido de todos mis pecados, de toda mi maldad. Y Cristo me ofrece salvación y yo quiero recibirla. Pues hágalo, haga de su corazón un altar y entréguele su corazón a Jesucristo. Venga, si quiere orar, oremos juntos. Oremos juntos, ahí donde usted está. Su corazón es el altar, Dios le está escuchando. Y dígale: Señor, soy pecador. Sé que si muero en este momento me condenaría. Gracias por Cristo en la cruz. Entiendo que murió por mí en la cruz del Calvario. Con un corazón arrepentido te pido perdón. Y en este momento recibo a Jesucristo en mi corazón para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén.